Y bueno, hoy nada nuevo, nada histórico, sencillamente algo que ya estaba pronosticado, algo que se sabía que iba a pasar. Lo que sí es que hasta no hace mucho los economistas esperaban ampliamente que el Banco Central procediera con un aumento de una tasa de 50 puntos básicos, el doble del tamaño habitual. Pues recordemos que los formuladores de políticas aprobaron un aumento de 50 puntos básicos en mayo y establecieron una hoja de ruta para aumentos de tamaños similares en sus próximas reuniones, asumiendo que los datos iban a evolucionar como ellos esperaban. Pero la semana pasada, un inesperado y fatal informe del Departamento del Trabajo mostró que el índice de precios al consumidor aumentó un 8,6% en mayo, esto con respecto al año anterior, que fue el ritmo de aumento más rápido desde diciembre de 1981, es decir, en más de 40 años. Esto frustró las esperanzas de los economistas de que el aumento de la inflación estaba comenzando a desacelerarse, a desvanecerse. Hoy la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos por primera vez en casi 3 décadas, a medida que los formuladores de políticas intensifican su lucha para poder tratar de enfriar la inflación que está al rojo vivo. Pero esta es una medida que para algunos podría ser necesaria, pero que en realidad amenaza con desacelerar el crecimiento económico aquí en los Estados Unidos y exacerbar la presión financiera sobre los estadounidenses. Esta medida coloca la tasa de fondos federales de referencias claves en un rango entre 1,50% y el 1,75%, que es la más alta desde que comenzó la pandemia hace 2 años. No solo esto, sino que también los funcionarios establecieron un camino agresivo de aumentos de tasas para lo que queda de este año. Las nuevas proyecciones económicas publicadas después de la reunión de 2 días mostraron que los formuladores de política esperaban que las tasas de interés alcancen un 3,4% para finales de este año 2022, que sería el nivel más alto desde el 2008. Pero como ya conocemos las estimaciones de quienes nos decían que esta situación de inflación era algo pasajero, no nos sorprendería que estas proyecciones se vayan hasta 2 puntos o más por encima de lo pronosticado. Ahora la pregunta sería, si la Reserva Federal puede diseñar con éxito el escurridizo aterrizaje suave, como ellos dicen, el punto óptimo entre controlar la demanda para enfriar la inflación sin llevar la economía a una recesión. Porque hasta donde yo sé, y creo que ustedes también, el aumento de las tasas de interés tienden a generar tasas más altas en los préstamos comerciales y de consumo, lo que lógicamente va a traer una desaceleración económica al obligar a los empleadores a reducir el gasto. Y es que aunque traten de recrear una imagen optimista de la economía hasta la fecha, citando ganancias de empleo sólidas y de bajo desempleo, las proyecciones están mostrando que los formuladores de políticas redujeron su perspectiva de Producto Interno Bruto en el 2022, este año, al 1,7%, por debajo del 2,8% que se dio ahora en marzo. Los funcionarios también esperan que el desempleo aumente levemente al 3,7% este año y 4,1% para el 2024, a medida que aumentan los costos de los préstamos y aplastan la demanda económica. Eso es lo que ellos estiman. ¿Y cuáles han sido las primeras reacciones instintivas de algunos de los estrategas, analistas y economistas de Wall Street? Sencillamente divididas. Hay unos que dicen que si es necesario, hay otros que sencillamente dicen que esto va a traer una inflación, una galopante inflación y una recesión inminente. Veremos qué pasa durante los próximos días, pero vamos a pasar a esta otra noticia que tiene también que ver con las consecuencias económicas que se está desarrollando, y esto a raíz de las decisiones políticas del presidente Biden y de su gabinete. Biden envía una carta, que más que una carta es una amenaza a las grandes petroleras. Pero ¿qué responde la Casa Blanca con respecto a eso? Que siempre lava la imagen o lo que dice Biden, que no lo quiso decir. Entonces sale la Casa Blanca a decir este miércoles de culpar a las compañías petroleras por los precios récord de gasolina a Ucrania
por parte del presidente ruso Vladimir Putin a llamarlas ser patriotas y hacer bajar los precios. Es decir, Biden amenaza con esta carta, pero la Casa Blanca dice que no, que sencillamente es un llamado a que sean más patriotas. Y pasó de ser Putin el principal responsable del alza de precios, ahora las empresas petroleras son las culpables de estas alzas de precios. Biden intensificó los ataques contra las compañías petroleras más grandes del país y escribió una carta a los jefes de ExxonMobil, Chevron, BP America, Shell USA, Phillips 66, Marathon y Valero para impulsar la producción de refinerías estadounidenses. Así dice parte de la carta. Entiendo que muchos factores contribuyeron a la decisión comercial de reducir la capacidad de la refinería, lo que ocurrió antes de que yo asumiera el cargo. Así dice el señor Biden en la carta. No lo digo yo, no lo estoy inventando. Sencillamente él dice y él asume de que este problema energético de alzas de precio del combustible sencillamente vienen dándose antes de que él llegara al poder, que él no es culpable de esto, sencillamente que las decisiones políticas que él asume a partir del primer día de ser presidente no tienen que ver absolutamente nada con esta problemática. ¿Será que la gente o él cree que la gente es pendeja? Sobre todo estos jefes de estas grandes petroleras, o que no sepan o no se den cuenta de que esa política de energía verde que ha llevado a cabo él ha tenido que ver muchísimo con este debacle petrolero que ha habido en el país. Dice la carta, continúa la carta, en tiempos de guerra, los márgenes de beneficio de las refinerías muy por encima de lo normal que se transfieren directamente a las familias estadounidenses no son aceptables. Continúa, mi administración está preparada para usar todas las herramientas razonables y apropiadas del gobierno federal y las autoridades de emergencia para aumentar la capacidad y la producción de las refinerías en el corto plazo y para garantizar que todas las regiones del país estén debidamente abastecidas. Eso más que una carta de felicitación, es una carta de amenaza. El aumento, dice Biden también, siempre feliz por culpar a los demás, a Putin, a la guerra, a Trump, a todo el mundo. Finaliza lógicamente la carta culpando a Putin. El aumento de los precios de Vladimir Putin y están aumentando los costos de los consumidores. Agradezco su atención inmediata a este problema y sus esfuerzos para mitigar los desafíos económicos y las acciones de Vladimir Putin que ha creado para las familias estadounidenses. Y entre diversas respuestas que ha tenido el presidente Biden con respecto a esta carta emitida, vamos a leer esta, la de Mark Short, quien es jefe de gabinete del ex vicepresidente Mike Pence, y dijo que Biden está señalando con el dedo una situación que él ayudó a crear. El presidente Joe Biden, dice este señor Short, es un pirómano que en esta carta se hace pasar por bombero. Y agregó que las políticas del presidente fueron las que encendieron un fósforo que incendió los precios de la gasolina. Y continúa diciendo Short, quien critica a Biden por cancelar varios oleoductos y refinerías estadounidenses, incluido el oleoducto Keystone XL, y lamentó que Estados Unidos ya no sea el exportador neto de petróleo. Dice el señor, pasamos de ser un exportador neto de energía por primera vez en 75 años con las políticas del presidente Donald Trump y Mike Pence, ahora bajo el presidente Biden, básicamente preparándonos para ir a Arabia Saudita a rogar por más producción en el mercado global. No solamente Arabia Saudita, también acudir a Venezuela y respetando muchas decisiones que se habían llevado a cabo en gobiernos anteriores, incluso con gobiernos del mismo Partido Demócrata. Y bueno, estas son las consecuencias de las malas políticas, las malas decisiones. Ahora sencillamente, bueno, se está tratando de enfocar, de buscar nuevos culpables, en este caso también a las empresas petroleras de los Estados Unidos, y de alguna forma te tienes que deshacer no asumir las responsabilidades de estas decisiones. ¿Qué pasa con esto? Vienen unas próximas elecciones y esto afecta también al Partido Demócrata, porque hay que tomar en cuenta eso. Hoy salió Elon Musk, demócrata, votando, dice que vota por Mayra Flores en las elecciones especiales de Texas.
Y también sugiere, porque le pregunta, para el 2024, para las presidenciales, él sugiere que le gusta DeSantis para presidente. Eso tiene mucho que decir con respecto a cómo está hoy en día la preferencia de los demócratas en base a su partido para estas próximas venideras elecciones y para las próximas del 2024. Ya sabemos por dónde van los tiros. Y para despedir el video vamos a hablar sobre el señor... Aquí los tengo. Ok. Anthony Fauci, quien tiene COVID. Fauci, el principal especialista de enfermedades infecciosas del país, contrajo COVID-19. Fauci, que está completamente vacunado y 2 veces reforzado, está experimentando síntomas leves según un comunicado este miércoles. El doctor Fauci se aislará y seguirá trabajando desde casa. Bueno, Fauci tiene COVID. Y estas son las cosas que han pasado en el día de hoy. Mi gente, mis Hello Billions, feliz noche, se me cuidan, dale like, suscríbete al canal y activa las campanas de notificaciones. Nos estamos viendo. Bye, bye.